Bueno, el punto 8 nos dice, suponga que 4x cuadrado y 9y cuadrado es igual a 36, donde x y y son funciones de t. Por lo tanto, tenemos que derivar la función. Entonces, nos quedaría 4x cuadrado es igual a 8x, 9y cuadrado es igual a 18y y 36 es igual a cero, por lo que es una derivada. El punto nos indica que si dy de t es igual a un tercio, tenemos que encontrar dx de t cuando x es igual a 2 y y es igual a 2 tercios raíz cuadrada de 5. Y para resolver dx de t tenemos que reacomodar la derivada de la función que nos dieron. Por lo tanto, nos quedaría dx de t es igual a menos 18y por dy de t sobre 8x. Luego tenemos que reemplazar las variables por los valores que nos dieron anteriormente y resolvemos dx de t. Por lo tanto, esto nos quedaría dx de t es igual a menos raíz cuadrada de 5 sobre 4 y resolviendo esto nos quedaría igual a 0,559. Y esta sería la respuesta del punto A. Pasando al punto B, nos dice que si dx de t es igual a 3, tenemos que encontrar dy de t cuando x es igual a menos 2 y y es igual a 2 tercios raíz cuadrada de 5. Al igual que el punto anterior, tenemos que reacomodar y reemplazar las variables por los valores que nos están dando. Por lo tanto, la respuesta de dy de t sería igual a 4 por raíz cuadrada de 5 sobre 5 y resolviendo esto sería igual a 1,788. A continuación vamos a hablar del problema número 12, que habla de una lámpara que está instalada en un poste a 15 pies de altura y de un hombre con una estatura de 6 pies de altura que se aleja del poste a una velocidad de 5 pies por segundo. A lo largo de su trayectoria, el hombre deja una sombra cuya longitud es y, como se establece en el problema, y x es la distancia recorrida por el hombre. El problema nos plantea hallar la velocidad con la que cambia la longitud de la sombra. Para esto, el primer paso sería plantear el modelo, como se ve en la diapositiva, y podemos ver que el poste, el poste con el piso forma un triángulo y el hombre con el piso forma otro triángulo. Son dos triángulos semejantes a los cuales se les puede aplicar un teorema de triángulos semejantes y generar relaciones que nos permitan solucionar el problema. En este caso tenemos una relación que es 15 es a 6 como x más y es a y. Con esta ecuación podemos empezar a resolver el problema y tenemos que la función sobre la cual vamos a trabajar es 9y es igual a 6x. Después de haber hallado esta ecuación, derivamos con respecto al tiempo para encontrar la derivada de la longitud de la sombra y tenemos que 9 de y de t es igual a 6 de x de t. Al despejar de y de t nos queda que de y de t es igual a 6 novenos de x de t y 6 novenos se puede simplificar, por lo que nos queda que de y de t es 2 tercios de x de t. Para finalizar con la resolución de y de t, nos queda que 2 por 5 sobre 3 es igual a de y de t, que es igual a 10 tercios. Ya para finalizar con el problema, se nos plantea la fórmula que de y de t más de x de t es igual a 10 tercios más 5 que si es igual a 25 tercios, se aproxima a 8,333 pies por segundo, por lo que se determina que la punta de la sombra del hombre se desplaza a una rapidez de 8,333 pies por segundo cuando está a una distancia de 40 metros del poste. A continuación, vamos a hablar del problema número 18 que establece que a las 2 de la tarde el barco A está a 100 kilómetros del barco B. El barco A se dirige hacia el sur a 40 kilómetros por hora y el barco B se dirige al este a 28 kilómetros por hora, por lo que se nos pide hallar la velocidad con la que cambia la distancia entre los barcos a las 3:30 de la tarde. Como mencionó el problema, transcurren 1,5 horas y X es la distancia por el barco A, Y es la distancia recorrida por el barco B y Z es la distancia recorrida es la distancia que separa a los dos barcos. Con esta información es posible armar un modelo que permite ver un triángulo rectángulo y se permite ya los valores de x y y. Se multiplica la tasa de cambio, que serían, por ejemplo, dx de t, que es a 40 kilómetros por hora, por 1,5. Esto nos da 60 kilómetros por hora. Y y es igual a dy de t por 1,5, que esto nos da 42 kilómetros por hora. 42 kilómetros, perdón. Una vez tenemos el problema, podemos determinar que z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 100 menos y al cuadrado, todo.
Eh, para hallar z, tenemos que z es igual a la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 100 menos 42 al cuadrado, lo que nos da como resultado 83,45. A esta misma ecuación se deriva con respecto al tiempo para obtener que 2z de z de t es igual a 2x de x de t más 2 por 100 menos y por menos de y de t. Una vez hallamos todos los valores que se necesitan y se despeja de z de t, tenemos que z de t es igual a 2 por 60 por 40 más 2 por 100 menos 42 por menos 28 sobre 2 por 83,45. Y tenemos que dz de t es igual a 9.298, 9.298 kilómetros por hora. Y con esto podemos dar solución al problema y decir que los barcos se separan a una velocidad de 9.298 kilómetros por hora. A continuación tenemos el siguiente ejercicio de aplicación, que es el número 22, que dice: la parte superior de una escalera se desliza por una pared a una rapidez vertical de 0.15 metros sobre segundo. En el momento en que la parte inferior de la escalera está a 3 metros de la pared, se desliza alejándose de esta con una rapidez de 0.2 metros sobre segundo, y nos preguntan cuál es la longitud de la escalera. Entonces vamos a definir h como la distancia del suelo a la parte superior de la escalera, d como la distancia de la pared a la parte inferior de la escalera y L como la longitud de la escalera. Entonces tenemos que nos dan datos como dh de t, que es igual a 0.15 metros sobre segundos, dd de t, que es igual a 0.2 metros sobre segundos, y nos dan d, que es igual a 3 metros. Entonces vemos que podemos aplicar a Pitágoras, que quedaría L al cuadrado igual a h al cuadrado más d al cuadrado. Nos percatamos que nos falta h, entonces para hallar h primero tenemos que derivar, y la fórmula que quedaría 2L de L de t, que esta se cancela, es igual a 2H de H de t más 2D de D de t. Entonces nos quedaría que, bueno, ahora tenemos que despejar la H, y nos quedaría la fórmula H es igual a menos 2D de D de t sobre 2 de H de t. Entonces quedaría H es igual a menos 2 por 3 por 0.2 y sobre 2 por 0.15, que podemos cancelar los dos y nos quedaría 0.6 sobre 0.15, que es igual a 4 metros. Entonces ya tenemos la H, entonces podemos hallar la longitud de nuestra escalera. Entonces quedaría L es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a raíz de 25, y esto nos dejaría como resultado 5 metros. Entonces tenemos como respuesta final que la longitud de la escalera es de 5 metros en todo momento.